En pleno Cerro San Cristóbal se encontró un sitio arqueológico en Santiago que tendría entre 3.000 y 5.000 años de antigüedad. El hallazgo corresponde a unas formas rocosas con varios orificios en su superficie que están perfectamente alineadas. Se podría tratar de un altar o un sitio de observación de antiguos pueblos que habitaron el lugar en que hoy está la capital. Podría ser cualquier sendero del Cerro San Cristóbal, pero más que este hermoso paisaje, hay un secreto que está saliendo a la luz. Este lugar está perfectamente alineado al equinoccio de primavera y tiene una perspectiva tan hermosa porque se ve tanto el sector poniente como el sector oriente, y las proyecciones de sombra y de sol al amanecer y al atardecer tocan los dos puntos del valle, y eso es fenomenal. Mire con detención estas 4 rocas alineadas. Durante el equinoccio de primavera, el sábado 21 de septiembre, esta fotografía fue capturada por los investigadores. Un rayo de luz de sol en un atardecer pasaba perfecto entre estas piedras. Y no solo eso, también ellas tienen estos orificios que las hacen aún más especial. Que son de formación geológica en el 90%, y un 10% que se está investigando serían del tipo arqueológico, ¿ya? Que eso ya es de intervención humana, lo otro es una intervención natural. Uno puede ver acá que se nota como que hubo un borde, en el fondo, en el momento en que se hicieron. Yo desconozco realmente la fuente real de cómo se pudo haber hecho, pero hay otras que se ven bastante más lisas, que probablemente esas son las que se hicieron a mano. Pero ¿por qué y para qué estarían estos orificios, o también llamados tacitas, en estas piedras en pleno cerro? Más de una teoría. Las principales son que estos se ocupaban para moler vegetales o legumbres para hacer cierto tipo de menjurjes ceremoniales, por decirlo así. Y también hay otra teoría de que en el fondo estas se podían llenar de agua y podían dar un reflejo que te podía permitir ver el paisaje, la estrella o evento astronómico. Y esta roca, en ese sentido, tienen una formación súper singular, porque las piedras tacitas que se encuentran en Chile normalmente son planas y todas las concavidades están encima, en la parte plana. Pero acá se dan por el lado, entonces si es que de verdad se usaron para eso, acá se entiende que no entendían la Tierra plana, sino que entendían la esfera celeste como un globo. Según estos investigadores, este nuevo sitio geológico y arqueológico de Santiago corresponde al periodo arcaico, es decir, hace entre 3 y 5.000 años atrás, y está a solo metros donde los incas construyeron el denominado Salto del Agua hace más de 600 años. Y que para los pueblos originarios anteriores a nosotros, a los españoles, a los incas, vieron siempre esto como un lugar sagrado. A mí me encantaría soñar que la gente vea con los mismos ojos lo que nosotros vemos ahora. Creemos que hay lugares por descubrir todavía, pero hay que hacerlo a conciencia, con equipos profesionales. Como servicio, en el caso de tratarse de un sitio arqueológico, vamos a proporcionar todos los resguardos necesarios para proteger dicha zona. Reitero, estamos en una fase preliminar, recién se está determinando el origen de estos hallazgos. Y ahora se espera seguir investigando y cuidando este lugar, uno que siempre estuvo ahí, frente a nuestros ojos, y que hoy quizás tienen más secretos del pasado por revelar. Vamos ahora a Argentina, donde hay una movilización liderada por estudiantes para exigir al presidente Javier Milei que no vetara la ley que garantizaba financiamiento a las universidades públicas. Carlos Greich nos cuenta más. Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro, profesores también apoyando esta medida porque precisamente es la educación pública la que está en juego, dicen. Y a pesar de las protestas, el presidente definitivamente decide vetar esta legislación que ya había sido aprobada por el Congreso. Las reacciones, la jornada la revisamos a continuación.
La defensa de la educación pública fue la consigna entre los manifestantes que se movilizaron en Buenos Aires y otras ciudades argentinas. Organizaciones estudiantiles y sociales exigieron al presidente Javier Milei que no vetara la ley que financia a las universidades públicas, una ley que en septiembre aprobó el Congreso. Si esta ley se llegara a vetar, las consecuencias la verdad serían muy graves, porque estamos hablando de que no estaría garantizado el sueldo de nuestros docentes y nuestros docentes, y de, bueno, como mencionaba antes, todas las actividades de extensión e investigación que son fundamentales para el funcionamiento de la universidad. Pero el petitorio no tuvo eco en el gobierno. Al día siguiente de las protestas, Milei vetó la legislación, bajo el argumento de reducir al máximo el gasto público. A su juicio, la ley de financiamiento dificulta la sostenibilidad de las finanzas públicas y acusaron a algunos dirigentes opositores de querer dañar políticamente al gobierno. Mucha gente se expresó de manera absolutamente genuina y que lamentablemente tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa, que le quitó 50.000 millones de pesos al presupuesto educativo, y estoy hablando de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás. El gasto destinado a universidades públicas se recortó al 0,53% del PIB. Lo paradójico es que Argentina solicitó ingresar en la OCDE, pero los países que la conforman tienen un gasto medio destinado a educación universitaria que equivale al 1,26% del Producto Interno Bruto. Para la comunidad universitaria, la ley no tendría un impacto significativo en el presupuesto y acusan al gobierno de querer destruir la educación pública. O cierran las universidades públicas, y el problema también lo tenés en 10 años cuando no tengas esa masa laboral que necesitas para sacar a la economía adelante. Estamos diciendo que queremos inversiones de empresas extranjeras, pero esas empresas nunca van a venir si no tienen la gente para contratar con el recurso humano. Los diputados de la oposición anticiparon que insistirán con una nueva votación en el Congreso para sacar adelante la ley y así revertir el segundo veto de Javier Milei en lo que va de su gestión. Queremos recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Y vamos nuevamente a la situación en Medio Oriente, donde siguen ocurriendo noticias, Carlos. Sí, y esta es una historia anexa, una historia que tangencialmente tiene que ver con el conflicto. Esa es una mujer, ustedes la ven en pantalla, que estuvo 10 años secuestrada por el Estado Islámico y retenida en la Franja de Gaza. Es una mujer yazidí de origen iraquí. Estuvo retenida por un miliciano de Hamas con vínculos con el Estado Islámico y aparentemente durante 10 años fue trasladada a distintos lugares. No se supo finalmente en qué lugares estaba, pero después de 10 años, a raíz de un bombardeo que hubo israelí sobre la Franja de Gaza, que aparentemente terminó con la vida de aquel miliciano que la tenía retenida, es que ella fue rescatada. Fausia Amin, de 21 años, aprovechó para huir una vez que se registra este bombardeo y su captor aparentemente estaba ya muerto. O sea, la habían secuestrado siendo una niña, 11 años tenía. Exactamente. En medio de esto que también es una realidad, ¿no? El tráfico de mujeres como esclavas sexuales muchas veces por el Estado Islámico en distintos lugares, no necesariamente en ese lugar en la Franja de Gaza, sino que en otros territorios. Bueno, había sido trasladada finalmente a Jordania y ahora está en Irak junto a su familia, y ahí está la imagen.